El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Hola, muy buenas tardes. La violencia solo genera más violencia. Por eso cada acto que nosotros hagamos tiene que estar lleno de respeto, porque así podremos mejorar la convivencia. Con esta reflexión le damos la bienvenida a Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar y sobre todo de conocer lo que está pasando en la vida nacional, regional y local, porque todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad va a afectar nuestra convivencia. Recuerden que en Estilo y Opinión usted es protagonista. Recuerden que nos pueden ver todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en el canal CNC en la frecuencia 10 de Global TV, o también nos pueden ver a través de Cali en la frecuencia 118. Hoy tenemos un pequeño problema con nuestra línea telefónica, así que no vamos a poder estar recibiendo las llamadas, pero ustedes sí pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro fanpage, nos pueden dejar sus opiniones allí, porque las personas que nos escriban hoy en Estilo y Opinión con Mapi Aguilar, pues van a participar en los premios que vamos a estar entregando a propósito de todos los eventos que se van a realizar en este fin de año, en esta temporada, con lo que tiene que ver con la Feria de Cali. Así que recuerden que nos pueden ver a través de Estilo y Opinión con Mapi Aguilar en el fanpage, o si no, nos pueden llamar al 666-6905, pero no vamos a poder sacar las llamadas al aire, pero si nos llama, nos deja sus datos personales, van a participar de los premios que vamos a estar entregando. Hoy vamos a tocar tres temas que son muy importantes y que están definitivamente impactando en la vida, no solamente de los colombianos, sino muy especial de nosotros los caleños y las caleñas. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con democracia, que tiene que ver con pobreza y tiene que ver con desempleo. A propósito, que el gobierno nacional se jacta de decir que 2 millones de colombianos han salido de la pobreza absoluta y que nuestra ciudad es una de las ciudades donde el desempleo ha disminuido. Y bueno, pues eso lo vamos a ver qué tan cierto es, porque en el papel suena muy bonito, pero pues hay que salir a las calles y mirar qué tan cierto es si el desempleo ha disminuido o no ha disminuido. Vamos a tener también un tema que tiene que ver con familia y tiene que ver con algo que nos ha afectado mucho, especialmente aquí en Cali, y es con la delincuencia juvenil. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y de la familia en la generación de la violencia? ¿Por qué nuestros jóvenes, por qué los niños, las niñas y los adolescentes están cada vez cometiendo más actos delictivos? Y en nuestra conciencia social, que no nos puede faltar con el padre huérfano, vamos a hablar un tema también que ya empezó a generar polémicas y tiene que ver con el famoso salario mínimo, que ya desde ayer, ya esta semana se empiezan las negociaciones para ver cómo va a quedar ese salario mínimo, porque realmente cada vez es más mínimo. Entonces, esos serán los tres temas que hoy vamos a estar desarrollando aquí en Estilo y Opinión con Mapi Aguilar, así que a continuación nos vamos con nuestra primera sección que tiene que ver con sociedad. El tema que vamos a manejar en esta sección tiene que ver con un tema que tal vez la gente pasa por alto, tiene que ver con la democracia. La gente dice, ¿qué será democracia? Democracia es que yo puedo elegir libremente a quienes me van a gobernar. Hoy vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de pobreza y vamos a hablar de desempleo. Y para hablar de este tema tenemos a dos personas invitadas de aquí de nuestra ciudad, pues que nos van a ayudar un poquito como a entender estos temas. Se trata de Federico Vallejo, él es economista de la Universidad del Valle, docente de la Universidad Santiago de Cali. Federico, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Bueno, buenas tardes, María Pilar. A ver. Se me adelanta, me presentó al otro invitado. David, bueno, aquí está nuestro otro invitado, que es David Andrade. David Andrade también es economista. David, muy buenas tardes. ¿De qué universidad eres? Muy buenas tardes, yo soy economista de la Universidad del Valle. También Univalluno y soy especialista. Profesional de Finanzas y Negocios Internacionales de la Santiago. Y acabo de terminar la maestría en Gestión Pública de la Universidad de Santiago de Cali. Bueno, pues especialista en gestión pública, porque eso sí que lo vamos a necesitar y esperamos que ustedes nos ayuden hoy un poquito como a entender estos temas que lo que queremos es llevar los temas que están afectando la vida nacional, colocarlos en un lenguaje muy de ustedes para que todos podamos entender. Hablemos un poquito, el tema de hoy se llama democracia, pobreza y desempleo. Se dice que la democracia es un sistema
donde donde las personas, los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes de una manera obviamente pacífica, de una manera libre, para que estos pues los representen políticamente. Eso quiere decir, en palabras, yo no soy economista, no soy especialista en gestión pública, no soy politóloga, pero eso me da a mí a entender que es, nosotros elegimos a nuestros gobernantes para que ellos trabajen por nuestros derechos y para que estén, digámoslo así, administren, ellos son como los administradores de la finca. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Si ustedes me corrigen, resulta que los que elegimos popularmente, los que elegimos por elección popular, no hacen lo que realmente tiene que beneficiarnos a nosotros. ¿A qué se debe que nuestra democracia en nuestro país funcione de esa forma? Que los gobernantes estén no a favor de los ciudadanos, sino haciendo cosas que no deben ser. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay ahí un elemento importante y es la crisis de los partidos políticos, que no solamente se da en Latinoamérica. En ese marco de la democracia que usted señala, digamos que hay un juego electoral en el cual las demandas ciudadanas que son legítimas deben de recogerse en un proceso de comunicación entre la base electoral y los partidos políticos, pero eso se hace durante el periodo de gobierno. Es decir, mientras hay un alcalde de turno, mientras hay un gobernador, los demás partidos deben de estar capturando todas esas demandas ciudadanas, todas situaciones socialmente problemáticas, las vuelven o deberían devolverlas programas de gobierno y en el juego político llevar eso a un desarrollo programático ya dentro de, si ganan pues las elecciones. Resulta que los partidos políticos en general no cumplen con esa función. Si usted quiere ver un político carrereado, lo puede ver en vísperas de elecciones, mirando a ver quién lo asesora para hacer un programa de gobierno. Entonces quiere decir que ni siquiera dentro de las regiones de estos políticos conocen claramente cuáles son las problemáticas sentidas, o conocen a fondo su ciudad, o conocen a fondo su departamento, sino que terminan estos partidos políticos no cumpliendo esa función de llevar esas demandas socialmente problemáticas a los planes de gobierno, sino que terminan convertidos, como usted señalaba, en clubes electorales. Entonces no cumple con la función real que la democracia sí les demanda. Digamos que esa crisis de los partidos implica una crisis de representatividad de las bases, como usted lo señala. Y esa crisis de los partidos y esa crisis de representatividad hace que los electores, que los ciudadanos tengamos cada día, pues crezca la desconfianza hacia ellos. Y lo más terrible es que los partidos políticos es de donde están saliendo los que nos van a gobernar, nuestros representantes. David, ¿cuál es la relación, digámoslo así, entre política y pobreza? Porque ya estamos hablando que los partidos políticos pues no están cumpliendo esa función y tienen una crisis y hay una desconfianza total del ciudadano hacia los partidos y obviamente hacia los mandatarios, que son los que representan esos partidos. ¿Cuál es la relación entonces entre política y pobreza? Fundamental la acción y el gasto y la ejecución de programas y planes que haga un gobierno. Los servicios públicos son fundamentales, los servicios de educación, de salud, la seguridad es fundamental. Entonces no podemos decir, equivocadísimo todo aquel que dice, no me hable de política, yo no quiero saber nada de esos tipos, no quiero saber nada de esa vaina, grave error. Eso es, digamos, uno de los primeros resultados y de las primeras actitudes que la ciudadanía termina haciendo, premiando, digamos, a los que no están haciendo unas actividades en beneficio de la comunidad. Lo que pasa es que la gente está cansada también y como hay desconfianza no creen. De acuerdo. Y volviendo un poquito a la pregunta inicial que tú planteabas, esa lógica que tú dices, y eso está como en el cassette de todos, ¿no? Las elecciones, entonces en las elecciones la gente va y vota por un candidato y ese es el que gana. Pues nosotros hemos encontrado que no es así, que lo que está ocurriendo en una democracia como la colombiana y sobre todo en territorios apartados y pobres como la región Pacífico, es que son los políticos quienes teniendo recursos, bien sea dinero, bien sea armas, bien sea burocracia, cualquier cantidad de recursos, va y decide la gente que quiere que vote por él. Entonces aquí no es una elección hoy donde un ciudadano sale, toma una decisión de acuerdo a su ideología o su simpatía y va y vota, sino que es una decisión contraria, es una persona que dice yo quiero ser político y para ser representante de la Cámara necesito 3.000 millones de pesos, necesito que el gobernador o el alcalde me coloque en unos puestos, salgo, así no tenga discurso, no tenga ideología, no tenga compromiso, no tengo nada, salgo y compro los votos. Con lo que usted nos está diciendo, pues nos queda una conclusión muy
muy cruel, digámosla, pero muy real, y es que aquí para ser político no se necesita ya el compromiso, no se necesita la vocación, se necesita plata y armas, es prácticamente, y digo armas porque es que los grupos armados también están ya formando parte de este engranaje, y hablo también de aquellos grupos que están fuera vamos a decirlo, o sea, los mismos paramilitares, los guerrilleros, están ya formando esa parte de la política. O sea, aquí no se necesita tener ya vocación y compromiso. No, por supuesto que no, ahí toda... Pero eso es una realidad muy, muy triste, porque entonces ¿a dónde vamos a llegar? No, el tema fundamental allí ha sido el de la captura del Estado por parte de las organizaciones al margen de la ley, en particular del paramilitarismo. En el Valle del Cauca, ese proceso desde el año 99, cuando llega el paramilitarismo fuertemente al Valle del Cauca, se ve y se vio reflejado posteriormente en toda la captura del Estado en lo local, tal como lo señala un autor que habla de los señores de la guerra, menciona de alguna manera cómo el municipio, que fue el eje del desarrollo después de la Constitución del 91, y que comienza a tener más recursos por la vía de transferencias, digamos que descentralizamos esa administración del gasto, el municipio se volvió apetecible para capturarlo, y fue esa captura desde lo municipal lo que nos ha llevado finalmente a todo este desmedro de la gobernabilidad, en particular en el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque estos grupos vieron rentable diversificar su portafolio, de la mafia y del control de la tierra a el control de las alcaldías, ¿cierto? Por ahí dijo algún negro Martínez, sin decir, que dijo de manera concreta que era más rentable una alcaldía que un viaje de coca, y eso lo puso Clara López por allí en la silla vacía. En la silla vacía, sí señor. Entonces, el decir eso del parte de una persona pues que se ha reconocido por sus... es bastante complejo. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Es decir, desde el punto de vista de qué hacer para recuperar toda esa gobernabilidad, yo creo que la sociedad civil en gran medida tiene alguna responsabilidad, pero también desde la clase dirigente, de la clase empresarial, por ejemplo, que se ha distanciado un poco de la política. Nosotros vemos aquí en el Valle del Cauca mucha distancia entre la clase política y la clase empresarial tradicional, justamente por eso, porque digamos que la gente empresaria toma esa distancia, porque estos empresarios de la guerra, estos empresarios de la muerte, terminaron capturando muchos de esos espacios de lo público, en la salud, en la educación a nivel municipal, rentándose de eso. Y esos empresarios de la muerte, como usted los llama, que suena a que uno diría, bueno, en una sociedad como la de nosotros, en una democracia no deberían existirlos, existen, y desafortunadamente pues pareciera que siguieran existiendo. David, yo quiero comentarle algo. El presidente Santos ha dicho que en Colombia se ha aumentado el trabajo decente, y de pronto para que vamos mirando lo que es la parte de pobreza. Nuestros departamentos, lo que es Cauca, Valle, Nariño y Chocó, están catalogados a nivel nacional como los departamentos donde hay mayor riesgo de corrupción. Eso por un lado. Entonces quiero que ustedes me digan por qué, David, por qué de pronto estos 4 departamentos están como en ese riesgo de corrupción. Y lo otro, el presidente Santos se jacta de decir que 2 millones de colombianos han salido de la pobreza absoluta, que se están incrementando los números de puestos de trabajo en Colombia, que los colombianos están mejorando su calidad de vida, pero cuando uno sale a la calle, los invito a que nos vayamos a la calle 13 en pleno centro y vemos cómo se han incrementado, pues obviamente estamos en diciembre, pero quitando el mes de diciembre, cómo se han incrementado las ventas informales. El estar ocupado necesariamente no quiere decir que se haya disminuido el desempleo, puesto que el estar ocupado no me está garantizando que yo tenga todas las garantías laborales. Entonces vámonos primero, ¿por qué los 4 departamentos tenemos esa tendencia a tener la mayor corrupción en el país? Bueno, mira, nosotros hemos estado sometidos a un centralismo que digamos ha marcado ese abandono de los territorios, y ese abandono de los territorios no solamente en la región pacífica, sino en los llanos, en la costa atlántica se ha visto muy marcada. Ha habido procesos políticos, por ejemplo, la gente de la costa atlántica se ha organizado muy bien, basta con ir a Bogotá y uno encuentra en todas las entidades del Estado una cohorte, una gran cantidad de personas de la costa atlántica trabajando muy bien reguladitos y articuladitos. Los antioqueños pues tuvieron presidente durante 8 años y también lograron obtener unos logros.
obtuvieron unos logros, perdón. ¿Qué pasa con la costa pacífica? Pues hombre, hacia allá es donde hay más olvido, y ya lo explicaba Federico, no solamente la corrupción es porque hay un político que quiere irse a apropiar de los dineros. No, la política simplemente se ha vuelto un instrumento más, un complemento para actividades delictivas como son el narcotráfico. Y básicamente el narcotráfico es el que más daño le ha hecho a esta patria. La guerrilla terminó, supuestamente iniciaron con unas luchas ideológicas, alguna cosa, pero terminó en el negocio del narcotráfico. Los paramilitares aparecen supuestamente para protegerse de la guerrilla, terminan en los negocios del narcotráfico. Entonces, en esas regiones olvidadas, el Pacífico colombiano, donde fácilmente se puede construir laboratorios, transportar coca, enviar lanchas por el Pacífico, submarinos y toda esa cosa. Pues, tenemos todas las condiciones. Exacto, y es necesario, Claudia López y Duncan lo dice por ahí, el narcotráfico necesita de balas y de votos para poder ser eficiente. Entonces, claro, entran a cooptar a esas alcaldías y gobernadores y toda esa cosa, pues para que poder minimizar los riesgos en los cuales está metida su actividad delictiva. ¿Y qué pasa? Y volviendo, digamos, al tema de que ya no es el ciudadano quien elige, sino es el político quien determina cuántos votos puede comprar para llegar, se cambia la racionalidad. Si la racionalidad antes era yo cómo convenzo a la gente o cómo yo interpreto a la gente para representarla, ahora cuando yo voy y compro a la gente, ¿cuál va a ser mi racionalidad? Pues coger los recursos, ¿cierto? Amasar una mayor cantidad de capital para luego de ser concejal a alcalde, de alcalde a diputado, de diputado a representante, y evidentemente no me va a interesar, no es mi lógica hacer un trabajo para el beneficio de esas personas. Ahí sí, como se dice, los utilizo. Exacto, los coopto, y eso se llama depredo, digamos, los recursos públicos. Y, digamos, lo que nosotros hemos encontrado es que no le conviene a la clase política que la gente mejore sus niveles de salud, de educación, de vivienda, porque si no van a tener mejores condiciones y van a ser más costosos comprarlo la próxima vez. Es decir, que la racionalidad del político elegido bajo formas clientelales y de compra de votos y todos esos mecanismos, no es sacar de la pobreza a la gente, sino antes sumergirla antes más, claro. Porque en la medida en que estén más pobres, pues menos van a tener más necesidad de ser comprados, y esa es como usted dice, una racionalidad que es muy triste, pero que desafortunadamente es lo que está viviendo nuestro país, es lo que está viviendo nuestros departamentos, y pues que eso también está en manos de los electores, hasta cuándo nos vamos a dejar, o hasta cuándo se van a dejar comprar. Pero también los mecanismos de control electoral, yo estaba viendo un ejercicio. ¿Tenemos mecanismos aquí de control electoral? Correcto, no existen. Estaba viendo un ejercicio por allí, veía cómo unas personas de representantes de la costa ganan las elecciones en la Sierra de la Macarena. O sea, coja los datos de la registraduría y miren esas pequeñas votaciones avispa, pero entonces es el fruto de la descentralización, como tú decías, en el sentido de que no hay un control eficiente porque todo está llevado a Bogotá. No tenemos tributación tampoco con representación en lo local. Miren, aquí en Cali nosotros pagamos megaobras y todo el mundo está pendiente de qué pasó con ese dinero. Ajá. Cuando recibimos un dinero bajo la forma de regalías que va primero nadie al centro está pendiente de qué pasa con ese dinero. Sí, porque incluso el mismo nombre, regalía, pareciera ser como que si fuera el papá que le está dando algo papá gobierno a la región nos está dando, sí. Papá gobierno nos quiere mucho y nos da para que podamos hacer Entonces inversión. eso también termina de erosionar. Yo creo que el centralismo también político, administrativo, desde el punto de vista de la planeación y del control central, le ha hecho mucho daño, porque nosotros tenemos un proceso de descentralización incompleto, lo que hicimos en la Constitución del 91. Bueno, yo quiero invitarlos a ustedes para que toquemos el tema de del desempleo. Quiero invitarlos primero a que veamos una información que nos dio el director de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, hablando sobre lo que es trabajo decente y de las maravillas que estamos encontrando aquí en Colombia, porque pues según lo que dice el director de Derechos Fundamentales, pues gracias a Dios en Colombia el trabajo decente está aumentando. Los invito a ustedes y a los televidentes a que veamos la siguiente nota. Estilo y opinión. Las cifras de desempleo vienen descendiendo sostenidamente durante los últimos 34 meses y hemos venido haciendo desde el Ministerio un esfuerzo muy importante en formalizar, por ejemplo, muchas personas que están de manera informal o trabajaban de manera informal, de tal suerte que lo que se quiere es que promover para todos los trabajadores de Colombia unas condiciones de trabajo decente.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, llama la atención en el mundo sobre la necesidad de generar más trabajo decente, es decir, una ocupación productiva con remuneración justa, protección social y seguridad laboral. ¿En Colombia las empresas sí están generando ambientes decentes y sí tenemos trabajo decente en nuestro país? Yo creo que hemos mejorado en los últimos años, no solamente lo hemos visto por el tema de que ha mejorado el número de empleos o la tasa de desempleo viene disminuyendo, sino que también se ha avanzado en formalización. Es que trabajo decente es tener acceso a educación, tener acceso a la seguridad social. Muchos trabajadores hacen algunas actividades a destajo y no tienen la posibilidad de cotizar a una pensión, a unas cesantías. ¿Cuáles son las condiciones que garantizan a los trabajadores un trabajo decente? Las condiciones que garantizan el respeto por los derechos de los trabajadores, que haya un salario justo, que haya un reconocimiento a la seguridad social, que no hayan formas inadecuadas de contratación para evadir, digamos, la ley y para evadir algunos pagos. Está el tema del respeto por los derechos sindicales, por ejemplo, tema en el cual también hemos sido enfáticos en decirle a los empresarios, hay unos derechos que se tienen que respetar. Suena muy bonito y como dicen las abuelas, el papel todo lo resiste, porque la realidad es otra. Cada vez hay más caleños y caleñas trabajando sin contratos, sin prestaciones sociales, pero supeditados a horarios y obligaciones. Trabajo decente, una obligación de los empresarios. El gobierno espera para finalizar este año por lo menos un 4.5% de crecimiento de la economía. Sin embargo, hay una gran cantidad de trabajadores colombianos que reciben menos de un salario mínimo. Hay 1,5 millones de ocupados que no tienen un ingreso. Y según el mismo DANE, un ocupado es aquel que trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. ¿Estos ocupados tendrán un trabajo decente? Estilo y opinión. Pues esa es mi pregunta para ustedes. Si se ha disminuido el desempleo, yo quiero ser aquí voy a ser muy objetiva, no voy a ser tan apasionada con este tema para no decir que estoy cargada. ¿Realmente en Colombia se ha disminuido el desempleo y realmente tenemos trabajo decente aquí en Colombia? Bueno, el desempleo en la medición del DANE, tal como decía la nota, sí, una persona que ha trabajado por lo menos 2 horas en el periodo de referencia, es decir, si usted fue y pagó los servicios públicos y por eso le dieron 4.000 pesos, estuvo empleado. Me imagino que de ahí estamos bajando el número de desempleo. Eso disminuye los indicadores. Ahora, lo otro es, me gusta el sentido de la nota en el sentido de que no está hablando ya tanto de la informalidad. Yo creo que hay que dejar de hablar de informalidad. Hay que comenzar a hablar de la condición laboral de la gente, de la calidad del empleo, porque es una cosa distinta. El exministro Cárdenas, ellos desde que él estaba en Fedesarrollo venía cabalgando una idea y era acabar con la informalidad simplemente a través de una firma. ¿Quién es el informal? El informal es el que no paga seguridad social, el que no paga riesgos profesionales. Entonces hay una visión de la informalidad. Poniéndolo muy clarito, un vendedor ambulante es un trabajador informal. Sería informal si no cumple con todos esos requisitos de ley. Pero hay algunos que son informales, son vendedores ambulantes, claro, pero muy juiciosos y pagan, ellos mismos se pagan su seguridad social y todo. Y lo que se estaba haciendo con el desmonte de los parafiscales era acabar con la informalidad simplemente por decreto. Porque si usted no necesita pagar, pues no cumple con algo y queda formalizado por arte de magia prácticamente, porque desapareció la condición legal. Hay otro concepto de informalidad que es el estructuralista, el cepalino de los años 70, que tiene que ver con la formalidad alrededor del tamaño de la empresa. Usted es informal si está en una empresa FAMI o microempresa pequeña. Entonces, ahí siempre ha habido una ambigüedad en cómo lo tratan. Digamos que el neoliberalismo en este país ha tratado la informalidad y los indicadores de la informalidad vistos más a partir de esa noción institucionalista, policiva, de cumplir con los reglamentos. Por eso han intentado acabar con ellos desde allí. Lo que se esconde en el fondo es el concepto de precarización del trabajo. O sea que no hay trabajo decente. No, el trabajo se ha precarizado por simplemente la flexibilidad y la nueva organización social del trabajo a nivel internacional. No es un fenómeno solamente de Colombia. Se desatrancó la crisis del capitalismo justamente a partir de 2 cosas se puede hacer, ¿cierto? O usted vuelve más barato producir los trabajadores o les paga menos por el mismo trabajo. Y adivine cuál es la que se está haciendo aquí. Aquí ambas. Ambas, David. Sí. ¿Hay trabajo decente en Colombia? Y hablemoslo aquí en Cali. ¿Hay trabajo decente aquí en Cali?
Mira, yo creo que hace mucho tiempo la ciudad de Santiago de Cali y la región, el Valle del Cauca sobre todo, tiene una industria muy consolidada de muchos años y, digamos, tiene un nivel de empleo y de crecimiento de empleo constante. Yo creo que hasta a un año fue que empecé a ver indicadores que mostraban que se estaba destruyendo empleo. Cali no se sumó a esa ola de generación de empleo que estaba diciendo el gobierno nacional, que coincido, digamos, esa ola de empleo es más el resultado de cambios de mecanismos de medición y hemos visto que a los directores del DANE los han sacado porque el presidente no les ha gustado las cuentas que entregan. Entonces, pues hombre, al DANE hay que creerle porque da la institucionalidad, pero ahí hay mucha duda. Lo que uno ve en la realidad es que en la ciudad de Santiago de Cali el empleo no ha aumentado de manera importante. O sea que no estoy en lo cierto. Empleos indignos, solo hay que ver las instituciones del Estado, vaya en la alcaldía de Santiago de Cali, cuántos prestadores de servicio hay que les pagan 7 meses y tienen que trabajar los otros gratis, lamboneando para que les sostengan un berraco contrato. Eso no es digno y si empezamos con esas instituciones del Estado… De ahí para abajo hay mucho que pues, decir. Hombre, ¿qué vas a esperar? Digamos, las empresas multinacionales, no hay aumentos hace un tiempo, no hay promoción. Conozco un banco muy grande que habla mucho del humano, allá no hay promoción, no hay vacantes. Conozco una multinacional muy grande donde no hay plática para ustedes que trabajen, pero cumplan metas. Y le quiero decir, conozco una empresa, está muy difícil. Conozco una empresa muy grande de Cali aquí, una de las empresas más grandes y que se jacta de ser muy amiga de los trabajadores colombianos, y les cuento que pueden durar hasta 3 años los trabajadores que ganan más del salario mínimo y no les aumentan el sueldo porque dicen, porque es que usted no gana el salario mínimo. O sea que realmente la gran conclusión que podemos decir es que nosotros no tenemos un trabajo decente. Y no hay una capacidad de organización desde las bases trabajadoras. Toda la lógica de las EATs, del trabajito por horas, implica que los sindicatos se quebraron. El único sindicato que fue quedando fue el de la FECODE, con un problema en su dirigencia, pues, pero el único que fue Ese quedando. también es un problema que está afectando. Si ¿no? usted trabaja en una EAT, usted es jefe de usted mismo. En ese sentido, ¿a quién le va a montar el sindicato? Entonces, es decir, hay todo un conjunto de instrumentos que lo que han es desarticulado la posibilidad de que los trabajadores se organicen de una manera coherente para poder negociar eso que el padre huérfano va a hablar ahora sobre el ya precario salario mínimo. Que bien mínimo que sí es. Entonces, pero también lo que se ha quitado es esa capacidad de negociación. Y usted mire las grandes empresas, no quiero decir nada, pero empresas tradicionales y de familias tradicionales de aquí, en donde no hay sindicato. No hay sindicato. Y no lo hay, es porque no se puede, no porque no haya el espíritu. Y la gente traza un signo de igualdad entre sindicalismo y terrorismo o guerrilla o no sé. Sí. No, el sindicalismo en Europa tiene que ver con la capacidad de defensa de los trabajadores, de su representación. Bueno, pues este es un tema que nos daría para hacer un programa y hasta 2 programas enteros, pero el tiempo en televisión corre. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. David, qué rico que hayan estado aquí. Federico, qué bueno que hayan estado aquí. Y la invitación es a que nos sigan viendo. Y bueno, una última conclusión antes de irnos. Su percepción, solo su opinión personal. ¿Nuestras administraciones están corruptas? ¿Sí o no, David? Yo creo que la corrupción es un fenómeno que ha permeado toda la sociedad, no solo la administración pública, sino porque el empleado público, ¿con quién es corrupto? Con el empresario que va y le entrega una plata para que le dé el uso del suelo indebido, cuando no respetamos la fila, cuando queremos tener tratos preferenciales, cuando estamos en un restaurante, en cualquier otro lado. Corrupción es un fenómeno social que hay que acabarlo y viene desde adentro del ser. Sí, señor. Federico. Es la institucionalidad misma. Les recomiendo a los televidentes un texto de Acemoglu y Robbins que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Cierto? Tiene mucho que ver con eso. ¿Qué tipo de institucionalidad construimos entre todos? Bueno, pues ese es el mensaje que dejamos aquí. Nos quejamos mucho de la corrupción, de las administraciones, de nuestros líderes, de los consejos municipales, pero también ¿no será que como ciudadanos, como personas, también estaremos contribuyendo a que haya corrupción? Hay que revisar qué actitudes estamos nosotros tomando en la vida cotidiana, en situaciones cotidianas, y muy seguramente nos vamos a dar cuenta que también nosotros estamos tomando, y digo nosotros porque tenemos que ponernos la mano en el corazón todos, nosotros también estamos contribuyendo a que de pronto haya corrupción. Bueno, entonces nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con nuestra siguiente sección. A mis invitados, muchísimas gracias. Bueno, usted. Gracias a ti.
Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Los más bonitos y modernos adornos navideños para decorar su casa u oficina los encuentra en Solo Gangas y Gangas. Los invitamos a que nos visiten, bienvenidos, para que aprovechen con todos los descuentos que le estamos ofreciendo a la ciudad de Cali. Solo Gangas y Gangas es el almacén más completo. Luces, árboles de Navidad, guirnaldas, cintas y todo lo relacionado con adornos navideños lo tiene Solo Gangas y Gangas. Un lugar en el centro con la magia de la Navidad. Solo Gangas y Gangas es el almacén más completo de Cali. Solo Gangas y Gangas, calle 14, número 731, al lado del nuevo centro comercial Élite, el que están construyendo. Piñatería Don Roque. Todo para sus fiestas. Piñatas, regalos, decoración, globos, sorpresas. Y para esta Navidad, encuentra los regalos más económicos del mercado. Piñatería Don Roque. Carrera novena 13121, segundo piso. Carrera octava 13103. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión. Continuamos con nuestro programa y continuamos con una sección que tiene que ver con la familia, pero especialmente tiene que ver con los jóvenes, con los menores, con los adolescentes, que infortunadamente cada día más pues estamos viendo cómo más niños y más niñas y más adolescentes están entrando al mundo de la delincuencia. A continuación nos vamos entonces con nuestra sección Actualidad. Bueno, y como les venía diciendo, cada día pues más niños, más niñas, más adolescentes están entrando en la delincuencia y esto tiene que ver tiene que tener varios factores, pero hay dos factores que son primordiales. Uno tiene que ver con el tema de familia, qué tanto estamos nosotros fortaleciendo la parte de los valores en los niños, en nuestros jóvenes, y también el papel de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación están generando más violencia en la mente de los niños, a propósito de todo lo que ha pasado en los últimos días y donde vimos como un noticiero a nivel nacional presentó unas imágenes de la matanza ocurrida hace pocos días en la barra de la 44, unas imágenes muy violentas que las presentó al mediodía sin ninguna censura. Para hablar de este tema hemos invitado a una psicóloga experta en el tema de niños, en el tema de jóvenes, y que nos va a ayudar a aclarar un poquito este tema. Nos acompaña Marta Elena Osorio, ella es psicóloga. Marta Elena, muy buenas tardes, bienvenida a Estilo y Opinión. Buenas tardes, María del Pilar, muy complacida de estar nuevamente en tu compañía. Por ahí te estamos viendo en todos los medios de comunicación haciendo tu labor de concientización ciudadana, que eso hace mucha falta en nuestro país. Sí, señora, muchísimas gracias. Y en esta sección nos va a acompañar el padre huérfano, porque como ustedes ya saben, el padre huérfano maneja mucho el tema de violencia juvenil. Marta, padre, bienvenido. Hola María del Pilar, sí, ya soy de la casa. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Bueno, Marta Elena, ¿cuáles son, por qué nuestros jóvenes, nuestros niños a temprana edad? Es que uno ve niños ya yo el otro día estaba en el centro de menores y yo veía a un niño de 12 años y me decía que ya tenía 2 muertos encima, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Qué está haciendo falta en los hogares
que están llevando a que los niños a tan tempranas edades estén cometiendo semejantes actos. Es que una cosa es robar un celular, que no es tampoco bueno, y otra cosa es asesinar. Pues yo creo que están influyendo muchas cosas, María del Pilar. Mira, yo hace más o menos exactamente 10 años también dirigí un programa en la radio, y en esos amaneceres yo le hablaba a los oyentes acerca de la importancia de la presencia de la familia en la formación de los niños. O sea, los niños hoy en día se están educando solos. Prácticamente los padres de familia se van en la mañana, regresan en la tarde, cuando no es que regresan demasiado tarde, y los niños durante toda la tarde, que es un buen tramo de tiempo, están a expensas o de una televisión, viendo toda esta serie de programas con mucha violencia, o interactuando. Yo le decía a un pacientico esta semana que por qué le gustaba el Dragon Ball Z, que es un juego muy, la mamá ni siquiera sabía qué contenido tenía el juego. Entonces cuando yo le pregunté al niño que por qué, me dijo, pues porque se matan, porque bueno, porque hay acción, y la mamá no sabía qué es lo que está viendo el niño, y lo pinta, ¿no? O sea, dentro de las sesiones que yo tengo con los niños, normalmente hacemos dibujos pues para yo ver cuál es el reflejo de lo que ellos tienen en su interior, y dibujaba uno de estos muñequitos. Entonces, y eso que es una serie infantil y es exacto, promocionada en un horario infantil, y hay muñequitos y están los bolsitos y los cuadernos, o sea, estamos entonces cada vez saturados, más fomentándole a los niños y reforzándoles esas ideas violentas a través de los mismos juegos. Además de que es una información subliminal que les está entrando de una manera, decimos que inofensiva pues para algunos, cuando en realidad el calado de lo que está haciendo toda esta información es muy grande. Entonces yo sí quiero que los padres de familia, los docentes y todos los que tenemos que ver con niños nos hagamos esa pregunta: ¿qué es lo que nuestros niños están viendo en la televisión? Esa presentación de ese video, como tú dices, yo creo que a todo el mundo, Dios mío, ¿y esto cómo lo van a pasar así? Yo quiero comentarles algo, Marta y padre. Cuando yo vi ese video, pues sin censura, es que fue completo, o sea, tal exacto, cual. Sí, vendió muchísimo porque tuvo mucho rating, pero había muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes que estaban viendo ese video. Eso fue el viernes, el sábado estaba yo trabajando en internet, y llegó mi sobrino, tiene 10 años, y llegó preguntándome: tía, muéstreme el video que presentaron de la matanza. Entonces yo me hice la que no, le dije yo, ¿cuál matanza? Y me dijo, tía, el que presentó ayer el noticiero, préstelo para que vea cómo es que se está matando. Un niño de 10 años, imagínate, preguntando y diciéndome, póngalo para que vea cómo es que se está matando. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, padre? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los medios de comunicación en generar violencia? Nos rasgamos las vestiduras diciendo todos los días que tenemos que parar esta violencia, y resulta que es que la estamos generando también desde los medios de comunicación. O sea, la violencia no es, el cese de la violencia no está solo en responsabilidad de los líderes o las autoridades. Padre, usted que trabaja con jóvenes. Mire, yo lo que veo aquí es un amarillismo muy tremendo de este medio de comunicación. No vamos a decir nombres, no voy a decir nombres, no se preocupe por eso, pero ya en las redes sociales lo escribiré. Veo un afán impresionante de la Policía Metropolitana de Cali de demostrar resultados y decir, de esta manera fue. Para mí, la señora encargada de comunicaciones tiene gran responsabilidad con este video. La verdad lo digo con todo respeto. Una cosa es la noticia, pero la noticia se puede mostrar de una forma distinta. Y otra cosa es el amarillismo y oportunismo mediático que quisieron dar en ese momento. Y eso es lo que ha afectado a muchísimos niños. Yo vi el video, porque es más, ni siquiera sabía, a mí me lo reenviaron, y cuando comienzo a verlo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que pasen unas imágenes 12:30 donde del día, un muchacho entre con pistola en mano y dispare y mate, y luego entre al baño, luego salga? ¿Y cómo es posible que, si hablamos todos los días en los medios de comunicación que no a la violencia, no a la golpiza de las mujeres, no al maltrato familiar, protejamos a nuestros niños, un medio de comunicación como este tenga que pasar un video de estos en su afán de amarillismo, porque no es noticia? Y además, padre, lo presentaron 2 veces en la misma emisión, y en la emisión de la noche volvieron y lo presentaron. Marta, ¿qué se puede hacer desde el hogar? Bueno, me decías, nos dabas el ejemplo de este niño que dibujaba Dragon Ball Z y que, bueno, es fanático de Dragon Ball Z, y como esa serie hay muchísimas series más. Pero tampoco podemos desconocer que los hogares hoy en día tienen que los padres, papá y mamá, trabajar, porque pues las condiciones económicas no son las mejores, y por lo general el niño debe permanecer solo. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los padres cuando el niño se queda solo en casa y no podemos tener un control, digámoslo, permanente sobre lo que están viendo? Yo creo que la formación se empieza en el hogar, desde que estamos con esta criatura en el vientre, ¿no es cierto? Desde ahí nosotros empezamos a
a recibir una cantidad de influencia que se nos queda grabada para toda la vida. Entonces, la violencia que nosotros vemos generada dentro de los hogares, el maltrato, el rechazo mismo de un hijo que viene quizás en el momento menos oportuno, ahí está impactando la psiquis de este niño. Entonces, la revisión es desde adentro. ¿Qué es lo que yo le estoy dando a mis hijos? ¿Cuál fue la calidad del embarazo? ¿Este niño fue aceptado, concebido con amor? Si esas cosas no se dan, hay que buscar la ayuda terapéutica. Hoy en día, muchos de nosotros estamos ayudando a la gente a sanar precisamente todas esas impresiones. Ahora bien, hablamos de la violencia externa de nuestros hogares, pero la violencia que los niños están copiando a diario. Mira, hay veces que no necesitas ni hablar. O sea, los matrimonios disfuncionales, las parejas que están teniendo problemas, no se alcanzan a imaginar el gran perjuicio que le están ocasionando a los niños con sus gestos, con la palabra no dicha o mal dicha, con aquel improperio hacia la mujer, con aquella descalificación permanente de esta mujer que está en el hogar, que está trabajando, que está viéndosela con los niños, porque desafortunadamente la educación sigue siendo una educación de un solo lado. Es la mamá la que prácticamente lleva la obligación y la responsabilidad de estas criaturas. Y el papá llega en unas posiciones muy cómodas, muy dictatoriales, a descalificar. Entonces, eso lo está viendo el niño. Ahora, hay niños, como en este precisamente hogar que yo estaba comentándoles ahora, donde la niña está muy pequeña, pero la niña tiene 2 años. 2 años que ya la niña está mirando al papá con esa angustia porque está gritando al hermanito. Eso es violencia intrafamiliar. Y ese código, ese descifrar esas señales, esas expresiones corporales, les está haciendo mucho daño a los niños. Y eso es lo que está generando mayor violencia en nuestros niños. Padre. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué tanta responsabilidad tienen las instituciones del Estado frente, por ejemplo, al tema de los hogares monoparentales, donde muchas veces la madre le toca responder no solo afectivamente por el niño, sino financieramente, gana poco, y muchas veces va y denuncia al padre de este niño, y la institución no la protege, y lo voy a decir con todo respeto, pero en una ocasión, escuchando a una comisaria de familia, la respuesta que le dio a esta madre fue una respuesta que no es de una funcionaria. ¿Quién le mandó a acostarse con él? Fue la respuesta que le dio. ¿Qué tanto responsabilidad tienen estas instituciones frente a que muchos de los padres traen hijos al mundo y no responden, y estos niños están por allí olvidados? Yo creo que la responsabilidad es total. La responsabilidad de la sociedad tiene que involucrar a todos los entes. O sea, hay países y vemos ejemplos de sociedades supremamente equilibradas donde las mujeres no tienen necesidad de trabajar. Ese sería el ideal de la sociedad, que las mamás por lo menos esos primeros 5 años, que es bueno, cuando, sí, los primeros 5 años, que es cuando supuestamente las criaturas terminan de formar su carácter, su personalidad, las mamás se pudieran quedar en la casa subsidiadas por el Estado. La diferencia de esas sociedades y nosotros es que aquí las mamás durante los primeros 5 años tienen que trabajar, y hay veces las condiciones son tan precarias que se llevan a los niños menores de 5 años a que trabajen con ellas. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, y que es una realidad que está generando que tengamos cada día una juventud más violenta, y lo que es peor, generando actos delictivos. Y cosas más graves todavía. Esa mamá que es abandonada por esa pareja inicial, padre de esa criatura, que no le pasa, porque se supone que la ley tiene que obligar a ese hombre a que pague. Ay, la ley se pasa tantas cosas, Marta. Hay tantos supuestos en esta sociedad que da risa. Entonces, esta mujer, en su afán de poder levantar ese hijo por lo menos bien alimentado, ¿cierto? Darle un techo, que tenga la cobertura de una salud, en fin. Y no hablemos de familias que tienen niños ya con problemas, que nacen enfermos y todo este tipo de cosas, que son cosas extremas y dolorosas que vemos que no están cubiertos por la salud. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Coge y se consigue otro marido. En el error más grave que cometen la mayoría de las mujeres, pensando en que teniéndole un hijo a otro hombre lo va a amarrar. Ese es el peor error que puede tener una mujer. Un hijo, como decían las abuelas, un hijo no jamás, señoras, señoritas, jamás
va a amarrar a un hombre. Marta, este tema, hoy no sé, los temas han estado tan ricos, tan enriquecidos y con unos invitados tan expertos en el tema que el tiempo se nos está volando. Marta, quedamos pendientes para un nuevo programa porque este tema tenemos que desarrollarlo más a fondo, porque la verdad tenemos que unirnos para que entre todos logremos que nuestra juventud, que nuestros niños y nuestras niñas pues vean otras opciones de vida y que no vean a la violencia como una forma de ser héroes ellos mismos o una forma de imitar a sus héroes. Marta, yo no la voy a despedir todavía a usted porque la voy a invitar a que se quede a nuestra siguiente sección, que es la sección más corta del programa, pero es la sección donde damos a entender y damos a conocer cuál es la posición de Estilo y Opinión con el padre huérfano aquí en Conciencia Social. Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y Opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y Opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Los más bonitos y modernos adornos navideños para decorar su casa u oficina los encuentra en Solo Gangas y Gangas. Los invitamos a que nos visiten, bienvenidos, para que aprovechen con todos los descuentos que le estamos ofreciendo a la ciudad de Cali. Solo Gangas y Gangas es el almacén más completo. Luces, árboles de Navidad, guirnaldas, cintas y todo lo relacionado con adornos navideños lo tiene Solo Gangas y Gangas. Un lugar en el centro con la magia de la Navidad. Solo Gangas y Gangas es el almacén más completo de Cali. Solo Gangas y Gangas, calle 14, número 731, al lado del nuevo centro comercial Élite, el que están construyendo. Piñatería Don Roque. Todo para sus fiestas. Piñatas, regalos, decoración, globos, sorpresas. Y para esta Navidad, encuentra los regalos más económicos del mercado. Piñatería Don Roque. Carrera novena 13-121, segundo piso. Carrera octava 13-103. Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y Opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y Opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Que esta Navidad puedas vivir una noche de paz y de amor, expresando todo el amor que le tienes a cada uno de los que están contigo y te dan felicidad. Feliz Navidad. Les desea Canal CNC. Estilo y Opinión. Y ese es nuestro mensaje del canal CNC para todos nuestros televidentes, para los televidentes del noticiero y para los televidentes de los diferentes magazines que tenemos aquí, porque CNC busca llevarles hasta sus hogares información que les permita mejorar su calidad de vida. Recuerden que tenemos deportes, tenemos magazine familiar, tenemos noticias, el noticiero CNC Noticias, el mejor noticiero del occidente colombiano, tenemos este programa de opinión también, Estilo de Opinión con María del Pilar Aguilar, y así muchísimos otros programas musicales también para los jóvenes,
para que toda la familia de CNC siempre encuentre información que le ayude, como siempre digo yo, a mejorar su calidad de vida. Este es nuestro primer mensaje de Navidad para todos nuestros televidentes, una forma de agradecerles su audiencia. Bueno, y entonces, Marta, vamos con nuestra sección Conciencia Social con el Padre Huérfano, porque hoy sí que quiero hacer esta sección, y es porque, como les decía al principio, se han iniciado, Padre, las negociaciones entre gobierno, empresarios y centrales obreras para ver si se logra llegar a un acuerdo y pactar un incremento del salario mínimo que sea, yo no sé cómo decirlo, el vicepresidente dijo generoso, el gobierno dice conveniente, yo diría un incremento del salario mínimo digno, porque es que nosotros no tenemos realmente un salario mínimo, además es que con el mero nombre, salario mínimo, con eso ya nos están diciendo tiene que vivir al mínimo, pero hombre, que nosotros tengamos que los trabajadores, más de 4 millones de colombianos que se ganan un salario mínimo legal vigente, tuvieran un incremento digno, Padre, ¿usted cree que eso será posible? Mire, María del Pilar... Perdón, Padre, además que el no tener unos ingresos dignos están generando que en los hogares no haya una buena calidad de vida, y eso también genera violencia, y eso, Marta, también hace que los niños pues vean que no hay unas condiciones buenas y también se vayan al rebusque, así sea a través de la delincuencia. Padre. Mire, la pregunta es, ¿cuánto hace que las centrales obreras no son capaces de negociar un salario digno para el pueblo? Hace mucho. La figura sindical en Colombia, con todo respeto a algunas organizaciones, se volvió sinvergüencería. Es lo único que hay en este país en este momento. Llegan allá, ocupan esos cargos y de ahí no quieren salir y empiezan los choques entre ellos. Primero que todo, las divisiones, sí. Que fue lo que hizo también que el año pasado claro, no se pudiera exactamente, presentar una les propuesta. quedó grande negociar un salario mínimo, y este año va a pasar lo mismo. Subirle de 24 a 25 mil pesos el aumento del salario de los colombianos, por favor, eso es un irrespeto y es un abuso con el pueblo. Yo considero que como mínimo en Colombia debe de subir del 10 al 15%. Hay una propuesta que dicen del 11% que los empresarios dicen que si eso llegara a pasar, se generaría por el contrario más desempleo. Pero es que es muy sencillo, tenemos un país muy rico en combustibles, somos los más ricos en gasolina, en petróleo, en carbón, en esmeraldas, y sin embargo toda la vida los gobiernos le han entregado eso a las entidades extranjeras. ¿Por qué no administrarlo de nosotros? Aquí necesitamos realmente un salario digno, y vuelvo y lo repito, yo creo que la verdad no va a haber negociación, porque año tras año se sientan los directivos de las centrales obreras a tomarse el buen café que dan en Palacio, porque es un café muy rico, simple y llanamente a negociar ellos por debajo de sus mesas, pero el pueblo colombiano sigue las mismas. Entonces siempre le ha quedado grande la figura sindical en Colombia, negociar un salario digno para el pueblo, y eso tenemos que replantearlo realmente. Si estas centrales obreras en el país simple y llanamente están como figuras para negociar prebendas para ellos mismos, o si simple y llanamente ya no tienen poder frente a las decisiones del gobierno. Bueno, pues eso es lo que estamos trabajando ya aquí en Conciencia Social, que ojalá los 4 millones de colombianos que están ganándose cada mes un salario mínimo, que yo vuelvo y digo, no debería llamarse mínimo porque es que con eso ya lo están precarizando aún más las condiciones, pues que tengan un aumento que sea digno, más que justo, que sea digno, porque es que realmente el salario mínimo que tenemos en nuestro país no le permite a los trabajadores que lo ganan tener un real y un verdadero poder adquisitivo. Cada vez más los colombianos nos estamos viendo con menos posibilidades de poder adquirir los bienes y tener una calidad de vida que sea digna. Esa es la palabra con la que tienen que sentarse a trabajar empresarios, gobierno y centrales obreras o sindicatos. Buscar la dignificación del salario mínimo de los trabajadores colombianos. No es justo que a un trabajador colombiano se le incrementen ¿entre cuánto? Entre 1.000, 2.000 pesos, mientras que a los congresistas se les premia con 8 millones de pesos. Por Dios, ¿a dónde está la balanza y dónde está el equilibrio y a dónde está la tan famosa justicia y equidad que se está buscando para todos los colombianos? Marta, el tema de la parte económica también afecta y hace que los niños vean que en sus hogares no hay condiciones y se vayan a buscar el rebusque. Hay una cosa importantísima y que yo creo que también te va a dar para otro programa, María del Pilar, y es que acuérdate que aquella famosa ley del menor que no permite que los niños se puedan judicializar como debe ser, está abocando a estos muchachitos a ser sicarios. Entonces, hoy en día, estos niños que están en estos hogares reprimidos, con tantas dificultades, ven la forma rápida, yo no digo que es fácil, rápida, conseguir dinero, y se prestan para todas estas cosas. Miren, yo oyéndolos a ustedes, se me conmueve todo, ¿sí? Y creo que las personas que tenemos la oportunidad de poder estar frente a la sociedad haciéndoles un poquito de toma de conciencia, no podemos cesar en nuestros llamados permanentes. Uno, para que en las próximas elecciones, ¿qué voto en blanco?
votemos por gente que de verdad sepamos, saquemos líderes que sí están, los líderes existen. Lo que pasa es que cuando nosotros nos replegamos en un 85% de abstención, permitimos que las maquinarias de esta gente hagan lo suyo. Entonces, la gran revolución la tenemos que hacer es desde las bases, desde que estos chiquiticos les estamos enseñando para qué sirve, como dices tú, la democracia, para qué son los derechos y los deberes que como ciudadanos tenemos en este país. Nosotros no nos podemos seguir excusando en decir, es que son la clase política la que hace esto, es que es fulano, es el que roba. No, todos tenemos arte y parte, y acuérdate que en derecho hay un axioma muy importante: se peca por acción y por omisión. Por omisión, sí señora, la responsabilidad de cambiar el país y de cambiar las condiciones que hay está en manos de todos. Bueno, a mis invitados, gracias. Marta, muchísimas gracias por estar. A Marta se le salió la psicóloga, pero se le salió también la parte política. También Marta. Se me sale total. Sí señora Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que no sea la última vez. Cuando quieras, con muchísimo gusto, cuenta conmigo. Gracias. Padre, conciencia social. Bueno, demostrado está a los sindicatos en Colombia, la Central Rural les queda grande negociar un salario digno para el pueblo, y quiero aprovechar para este domingo a las 10 de la mañana invitarlos a la Eucaristía en San Antonio, carrera 10, número 444, Colegio Simón Rodríguez, carrera 10, 444, Colegio Simón Rodríguez. A las 10 de la mañana vamos a celebrar la Eucaristía, Dios mediante. Bueno, Padre, muchísimas gracias, y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por regalarme esta hora, por permitirme entrar hasta sus hogares, llevarles información, compartir algo de lo que está pasando en nuestra ciudad y compartirles también el pensamiento de nuestros invitados y obviamente el pensamiento y posición de Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar y de opinar. Y los invito a que nos veamos ahora a las 8 en punto con el noticiero CNC Noticias, el primer noticiero del occidente colombiano. Ay, pónganme cuidado, el jueves vamos a tener 2 temas. Para todos aquellos jóvenes que tengan problemas con la libreta militar, vamos a tener aquí al coordinador de la zona de reclutamiento hablando de este tema, y va a estar la orquesta La Octava Dimensión aquí en Estilo y Opinión. Hasta pronto. Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y Opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y Opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC.